Hola a todos y bienvenidos a esta siguiente lección del curso de griego Koine. Estamos en la lección número 16, que va de los pronombres demostrativos. Vimos hace unas lecciones los pronombres personales en griego, que son ego, su y autos. En esta lección vamos a ver los pronombres demostrativos, que son hutos y keinos. Los pronombres demostrativos griegos son como los demostrativos en españoles, y aquí los tenemos, que son tres: este, ese y aquel. Estos pronombres en español varían en género, ¿no? Este, esta, eso, este, esa, eso, aquel, aquella, aquello, que son los géneros masculino, femenino y neutro. También varían en número. Bueno, aquí abajo como ejemplo, aquellas y aquellos. Y estos demostrativos tienen dos funciones en español. Pueden cumplir funciones de pronombres, y un pronombre sustituye un sustantivo antecedente sin repetirlo. Los pronombres sustituyen sustantivos y los demostrativos pueden hacer esto. O también los pronombres demostrativos pueden servir como adjetivos. Y en este caso especifican un sustantivo, expresan concretamente la proximidad del sustantivo. Entonces, si el sustantivo está cerca, si está lejos, ¿vale? Esos son los pronombres españoles, pronombres demostrativos españoles. Tienen estas dos funciones, pronombres y adjetivos. Aquí vamos a ver dos ejemplos en castellano. El primero, ¿cuál es tu libro? Este es el mío. En este primer ejemplo, la palabra este sustituye al sustantivo libro en la pregunta anterior. ¿Vale? Entonces, en vez de repetir la palabra libro, ponemos el pronombre este. Y este pronombre también a la vez indica que el libro en cuestión está cerca. Entonces habla de la cercanía del libro. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Esta silla es mejor que aquella silla. Ahora, en este segundo ejemplo, las palabras esta y aquella, que son pronombres demostrativos, están funcionando como adjetivos, porque diferencian dos sillas según la cercanía o la lejanía de ellas. Y vemos que los pronombres aparecen al lado de sustantivos, lo cual significa que los complementan y funcionan como adjetivos. Vamos a ver que ocurre lo mismo con los pronombres demostrativos griegos. Pueden servir como pronombres cuando reemplazan algún antecedente, o pueden servir como adjetivos cuando acompañan sustantivos. En ambos casos tendrán este matiz de cercanía o lejanía, de proximidad. Vamos a ver los paradigmas de estos pronombres. Hay dos pronombres demostrativos comunes:
hutos y ekeinos que ya hemos escrito. Ahora vamos a ver sus paradigmas. Igual que los pronombres demostrativos en español, estos varían en género y también en número, singular y plural, como vemos aquí. Y además varían en caso, nominativo, genitivo, dativo y acusativo. Este es el pronombre hutos, esta es la forma léxica, es el pronombre cercano. Este, esta, esto, en singular y en plural. Bueno, al ver este paradigma, lo que más resalta realmente son las similitudes con paradigmas que ya hemos visto. Siguen las declinaciones, la segunda, masculino, la primera, aquí en el género femenino, y la segunda declinación, el género neutro. Entonces, siguen las desinencias, siguen los paradigmas de logos, de phone y de ergon. Paradigmas que hemos aprendido en las lecciones sobre la segunda y la primera declinación. Aquí están las desinencias: hutos, tutu, tuto, tutón, como logos, logu, logo y logón. Esas desinencias son las mismas: logoi, logón, logois, logus. Aquí los vemos en hutoi, tutón, tutois y tutus. La segunda declinación del neutro, la única diferencia, esperaríamos aquí ver una nu al final, ¿vale? De estas formas, ergon, tanto en el nominativo como en el acusativo. Pero en el caso de los pronombres demostrativos, el nominativo y acusativo singular carecen de desinencia, entonces la nu, que esperaríamos ver, como está en ergon, no aparece. Y entonces estas formas, tuto, tuto directamente. Esto es como, por cierto, las formas del neutro, del pronombre de tercera persona, pronombre personal, autos, en neutro, nominativo y singular es auto. Un par de detalles más que podemos observar. Vemos que aquí en el singular, estas dos formas del singular, y aquí abajo también, ¿vale? Tenemos diptongos al principio de las palabras, u y ao. En ambos casos hay un acento en la segunda vocal del diptongo, que es donde debería estar. El acento aquí en hutos es un circunflejo y aquí en haute es un acento agudo. Pero un detalle importante aquí, ambas palabras, ambas formas llevan un espíritu rudo concretamente. Aquí abajo también hutoi y hautai. Y es importante ver este espíritu rudo, sobre todo en estas dos formas femeninas, porque en el pronombre personal hay un espíritu suave y el acento cae en otro sitio. Entonces, para diferenciar el pronombre personal del pronombre demostrativo, este es el pronombre demostrativo, tenemos que fijarnos en el espíritu, aute y haute. Esa es la diferencia entre estas dos formas. También en el plural, hautai y autai sería con espíritu suave en la forma del pronombre personal. Entonces, a partir de estas formas en el nominativo
fijaos que todas las demás formas llevan la letra tau al principio, la consonante tau. Entonces el paradigma va juntos. Tutu, tuto, tutón. Este tau en todas las formas. Es importante ver esto. Y un detalle más. Vemos que en los temas de estos pronombres hay un diftongo hacia el principio. Y el diftongo varía entre las formas masculinas neutras y la forma femenina. Es U, omicron upsilon en las formas masculinas y neutras y es AO en las formas femeninas. Y la regla a seguir es que cuando el tema acaba, tema aquí también, vale, acaba en o bien eta, como aquí, o en alfa, como aquí abajo, en las formas plurales, en eta o en alfa. Cuando el tema acabe con estas vocales, este mismo tema llevará el diftongo AO. Y lo vemos aquí desde el principio hasta el final de este paradigma femenino, con la excepción del genitivo plural. Y es porque, esta es la siguiente regla, que cuando al final del tema hay una vocal omicron, que la omega es un omicron alargada, ¿vale? Entonces el diftongo será U, no AO, sino U. Y es lo que vemos en todas estas formas aquí del genitivo, y desde arriba hasta abajo, tanto en el masculino como en el neutro. Pasemos a ver el paradigma de ekeinos, que es el pronombre lejano, aquel, aquella y aquello en castellano. Y aquí también observamos que estamos siguiendo la segunda y la primera declinación, igual que logos, phone y ergon. Igual que el paradigma que acabamos de ver del pronombre demostrativo cercano. Y nuevamente vemos que la nu falta, esa desinencia nu falta al final de las formas neutras, el nominativo y el acusativo. Todas estas formas empiezan igual con la vocal epsilon. Y el epsilon siempre, como es en este caso, bueno, la primera letra de una palabra, pues tiene que llevar un espíritu. Y en estos pronombres demostrativos lejanos, el espíritu es suave en cada caso. El acento de estas palabras recae sobre el diftongo ei. Y a veces es un circunflejo, que normalmente es, bueno, es circunflejo aquí y aquí, y en otras formas es el acento agudo. Realmente estos paradigmas no tienen grandes misterios y va bien memorizarlos una vez para conocer los detalles. Pero luego tenemos que recordar que tienen las desinencias de segunda y primera declinación. Recordar también que las formas neutras del nominativo y acusativo singular carecen de la nu al final, esa desinencia al final. Por lo demás, se parecen exactamente a las desinencias de la segunda y la primera declinación. Recordar que el pronombre demostrativo cercano, las formas que no llevan tau, llevan un espíritu rudo y un circunflejo que los diferencia de los pronombres personales. También, aunque no es quizás tan importante, recordar la diferencia entre los diptongos que aparecen en los temas del pronombre demostrativo cercano y que este pronombre demostrativo lejano tiene este tema que es muy
distintivo. Ahora vamos a ver los tres usos de estos pronombres demostrativos. Hemos dicho que los demostrativos griegos funcionan como los demostrativos españoles. Pueden cumplir funciones de pronombres y de adjetivos. Y tienen este matiz de proximidad, ¿vale? De cercanía o de lejanía. Vamos a ver el uso del pronombre demostrativo como pronombre. Una frase aquí. Rabí, tis hemarten, hutos hoi goneis autu. En castellano, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Pues en este ejemplo, el pronombre hutos sustituye un antecedente que es el hombre ciego de nacimiento mencionado en Juan 9:1. En vez de repetir el hombre ciego de nacimiento aquí en el versículo 2, vemos que se emplea el pronombre demostrativo, este. Ahora, este pronombre, hutos, aparece en el caso nominativo porque funciona como el sujeto de esta oración. Pero también aparece en el género masculino y el número singular porque hace referencia a sustantivo previo que es el hombre mencionado en Juan 9:1. La regla es que cuando los demostrativos funcionan como pronombres, normalmente aparecen en el género y el número de su antecedente, pero en el caso según la función que cumplen en la oración donde se encuentran. Este es precisamente lo que ocurre con hutos aquí en este ejemplo. Una nota más en cuanto a los pronombres, el uso del demostrativo como pronombre. A veces hace falta suplir una palabra para aclarar el referente del pronombre neutro tauta, ¿vale? Que es el nominativo o acusativo plural. Por ejemplo, veamos esta frase aquí. Ei tauta oidate makarioe este, ean poieta auta. Traducción: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Aquí tenemos una sola palabra, tauta, que hace referencia a lo que Jesús viene enseñando a sus discípulos en este pasaje. Y traducimos bien diciendo estas cosas. Esa es una idea neutra que hace referencia a un antecedente sin especificar su género, pero esa palabra es plural, estas cosas. Entonces esta traducción es buena para la palabra tauta en quizás la mayoría de sus contextos. A veces el demostrativo funciona como un pronombre personal. Un pronombre personal. Y en este caso pierde la fuerza del demostrativo, este matiz de lejanía o de cercanía. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Hutos, ein, enarge, pros ton theon. Este ein viene de emi, emen, eis, ein, eimenete, eisan. Recordamos esta forma. Vale, entonces en el castellano tenemos aquí dos versiones, la Reina Valera del 60 y la Biblia de las Américas, y vamos a ver cómo traducen de manera diferente este pronombre. Este era en el principio con Dios. Esto dice la Reina Valera, que es una traducción quizás un poco más literal, pero la Biblia de las Américas pone Él estaba en el principio con Dios. Fijaos en la diferencia entre este y Él. Y la Biblia de las Américas lo traduce bien, porque realmente en esta oración no hay una connotación de cercanía, ¿vale? Esa connotación, ese matiz se pierde
y entonces el pronombre demostrativo tiene la fuerza simplemente de un pronombre personal. En Juan 9:2, el ejemplo que vimos en la imagen anterior, cuando preguntan ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Sí? Este hombre que está delante de nosotros o sus padres que están como más lejanos. Entonces en Juan 9:2 el pronombre demostrativo tiene una connotación de cercanía, pero aquí en Juan 1:2 no lo tiene. Entonces funciona más bien como un pronombre personal. Un uso más. Frecuentemente estos pronombres demostrativos se usan para complementar sustantivos como adjetivos. Y cuando es así, el sustantivo siempre lleva el artículo. Como vemos aquí en este ejemplo, agoratse, ton agron ekeinon. Aquí tenemos el sustantivo, su artículo y el pronombre ekeinon. Y la traducción es esta. Él compra aquel campo. Entonces, aquí está el pronombre demostrativo que sirve para especificar algo acerca de este campo. Es la idea de lejanía. Él compra aquel campo. ¿Qué es lo que debemos observar aquí? Pues aquí el pronombre aparece en el caso acusativo, género masculino y número singular igual que el sustantivo que complementa. Y esto es una cosa, que cuando el pronombre demostrativo funciona como adjetivo, concuerda con el sustantivo que complementa en caso, género y número. Y otra cosa, este pronombre aparece en la posición predicativa. Y esto significa que no viene precedido por el artículo. ¿Vale? El sustantivo que complementa sí lleva artículo, pero el pronombre no lo lleva. Por eso decimos que está en la posición predicativa. Hablamos de esto en una lección anterior acerca de los adjetivos. Es un caso parecido al pronombre autos, que también puede funcionar como adjetivo. Cuando lo hace, no viene precedido por el artículo. Se encuentra en la posición predicativa. Bueno, os animo a asimilar estas ideas y estas formas que hemos visto, recordando que las formas, hay algunas novedades, pero las desinencias son parecidas a las que hemos aprendido. Y recordemos estos tres posibles usos del pronombre demostrativo: como pronombre personal y también como adjetivo.